buenas tardes para todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta Boca es Mía en este día viernes. Les contábamos ayer, en el arranque del programa, más que contarles, comentábamos esa noticia que había dejado a todo el mundo bastante, bueno, apenado. Son esas noticias que no tienen como consuelo, ni uno sabe qué decir, porque nada de lo que uno diga puede ser tomado con valor alguno, ¿no? Y era la noticia de esta madre que había perdido 2 hijos en un incendio en su propia casa, un incendio que se había generado en el dormitorio de los niños, chiquitos de 2 y 3 años, que estaban aparentemente solos en ese momento. Eso fue el día de ayer. A lo largo de la tarde, después la noticia era que la madre iba a ser procesada, formalizada, por homicidio culposo. En fin, y uno dice, pero a ver, ¿qué capítulo me está faltando acá? Se supone que más allá de que uno pueda después advertir si era mejor o peor madre, y todas esas cuestiones que pueden surgir de la investigación, el dolor de esa madre, esa cruz, eso que estaba atravesando en ese momento, no sé si correspondía para la forma en que de alguna manera se le fue encima a la justicia, ¿no? Bueno, de hecho, después las cosas fueron dando un poco marcha atrás. Vamos a repasar el caso. Nos está acompañando hoy, de hecho, el abogado de la familia, el doctor Martín Echeverry. Gracias por estar aquí. Pero repasemos los hechos y los comentarios de las autoridades. Un niño y una niña de 3 y 2 años respectivamente murieron este miércoles en un incendio en esta casa, ubicada en León Pérez y Burgues. El incendio se dio en la finca que tiene 4 ambientes, pero el fuego solo se propagó en un dormitorio donde fueron encontrados los pequeños. La madre, que no estaba en la casa, fue asistida, pero no por quemaduras, sino por su estado de descompensación tras llegar y enterarse de la noticia. Las primeras actuaciones establecieron que ambos niños habían quedado solos. Fue controlado rápidamente el fuego, pero pese a ello los niños ya estaban sin vida. La afectación a la vivienda se redujo a lo que fue ese dormitorio, ya que fue controlado y se evitó la propagación al resto de la casa, y esa es la situación. Los vecinos denuncian que esto era asiduo, que la madre salía frecuentemente y los niños estaban solos. Bueno, eso está hasta ahí. Hasta acá es la declaración. Eso lo vamos a detener a la madre. Sí, la madre ya está detenida y está en fiscalía. Durante la audiencia, la joven estuvo acompañada por 2 de sus abogados defensores y en la sala también estaba su actual pareja, su suegra y 2 compañeras de trabajo. La madre iba a comprar unos regalos al barrio y iba con la suegra, otra pareja, a comprar unos regalos para los niños. Ese fue a hacer ese día. Estas situaciones pueden ser situaciones de abandono completo de una madre, o puede ser la situación que viven tanta gente todos los días de la madre que tiene que ir a hacer algo y delega en otra persona. Bueno, cuidamos un ratito a los niños. Bueno. La jueza le preguntó su nombre, edad, estado civil, trabajo y estudios. Respondió que tenía 20 años, que era soltera y era trabajadora sexual. Con respecto a los estudios, afirmó que cursó hasta 2º año de liceo. Sus abogados relataron que no tiene vínculo con el padre de sus hijos y que hasta ahora se había hecho cargo de la crianza. Aseguraron que habitualmente contrataba una niñera cuando iba a trabajar. Murieron calcinados 2 niños, lamentablemente. La niña de 2 años y el niño de 3 años, y esta madre quedó en libertad. ¿Usted entendía cuando...? Y yo cuando entendí, por supuesto que entendí que era flagrante, porque si no, no la voy a detener. A mi juicio, la detención, como lo dije, era ilegal porque no se detuvo en flagrancia, ni tampoco se había solicitado una orden de detención por parte de la Fiscalía. Su estado de angustia era visible. No dejó de llorar durante los 30 minutos que duró la instancia. No podemos seguir adelante sin que nos importe nada. Yo entiendo que esto es una situación, por supuesto, que afecta a toda la sociedad, es un tema muy sensible, nos afecta a todos, pero bueno, las cosas en su lugar. Esto no quiere decir absolutamente nada, o sea, no quiere decir que no vaya a haber un proceso, quiere decir que para que usted pueda enfrentar un proceso tiene que estar en un estado psicológico que lo pueda enfrentar. Porque esto no es un hecho que me agrade, digo, dejar una madre en libertad cuando 2 hijos estaban calcinados y una madre que habitualmente lo dejaba solo. Y habitualmente lo digo porque todos los testigos fueron contundentes en esa declaración, digo, además inclusive testigos reservados que ni quieren hablar porque tienen miedo de ser amenazados.
curioso, ¿no? Que tan prontamente se persiga a la madre y nadie pregunta por el padre, que tampoco me parece se estaba ocupando de esos niños, ¿no? No sé, lo planteo. Bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, queda claro que no se está planteando dejar el asunto por acá, que no se está planteando archivar nada, eventualmente el proceso tendrá lugar. Lo que sí se entiende es que en principio vamos por el camino que corresponda, legal, con las órdenes y las solicitudes del caso, y no esa detención que finalmente se entiende que fue ilegal, además de humanamente muy cuestionable, ¿no? Por el momento y la circunstancia. Pero para usted, en concreto, ¿cómo tendría que dilucidarse este asunto? Bueno, primero habría que ubicarse un poco en el nuevo código, ¿no? La audiencia de ayer fue una audiencia ante un juez de garantías. Este juez de garantías, más allá de que su función, como el nombre lo dice, es garantizar los derechos del imputado en ese momento, por lo que el código prevé es que esté lo menos contaminado posible por los hechos. Cuando la jueza analiza la orden de detención, va a la parte técnica y cuando analiza la situación de nuestra defendida, de la madre de estos dos pobres niños, analiza también del punto de vista de las garantías si está en condiciones o no de afrontar lo que va a venir, donde tiene un papel importante, tiene que estar lúcida, tiene que estar sabiendo qué es lo que pasa y tiene que poder eventualmente informar a la defensa de cosas que son importantes y que no estaba en condiciones de hacer. Entonces, eso es lo primero, no es que la juez dice, en este caso horrible, yo igual dejo en libertad. La juez no tiene que estar contaminada, la juez no debería conocer los hechos más allá de lo imprescindible y tomar resoluciones en base estrictamente a las protecciones constitucionales. Entonces, eso es lo que pasó ayer, ¿no? Bien. Ahora, la siguiente pregunta, que me gustaría trasladarla al panel. Más allá, insisto, de todo lo que se pueda llegar a debatir, el asunto de madre presente, menos presente, los deberes y derechos inherentes a la patria potestad. A ver, ¿esto fue un accidente, fue una tragedia o fue un homicidio culposo? Lo que pasa es que la fiscal se apresuró en solicitar la formalización. Lo que tuvo que haber hecho primero es, en la carpeta de investigación, recabar las pruebas suficientes para ver si hay elementos como para que sea un homicidio culposo o no, o se haya omisión de los deberes inherentes a la patria potestad y demás. En 48 horas no puede la Fiscalía reunir una prueba cabal como para pedir la formalización por un homicidio culposo. Creo que se apuró y se apuró demasiado, que no quiere decir que ahora no investigue y que posteriormente pida la formalización, porque creo que lo va a hacer, me parece lo más lógico, pero no puede en 48 horas resolver una formalización por un homicidio culposo cuando yo no vi la carpeta, digo, el doctor la debe haber visto, pero no creo que haya tenido las pruebas sobre los elementos suficientes. Sí, le bastó con interrogar a los vecinos que daban cuenta de que ella se ausentaba mucho. Pero eso no es prueba suficiente, eso no son elementos. Pero además, no quiero meterme en el espacio donde están los amigos invitados, que además son abogados y especialistas, pero este nuevo código habla de la flagrancia en ese sentido y obviamente en este caso, no como ciudadano común, me da la sensación que no aplicaba, ¿no? Bien, ¿qué pensás, Graciano? La hipótesis del abandono de los deberes de la patria potestad me parece que implican un conjunto de hechos que se mantienen en el tiempo y que revelan a través de esa omisión un estado de abandono de los niños, un estado, yo qué sé, de desnutrición, de falta de higiene, en este caso no se daba, pero de falta de escolarización, etc. Por lo tanto, me parece que así, de buenas a primeras, plantear omisión de los deberes de la patria potestad por el hecho de que la madre se ausentó a hacer una diligencia y no había nadie a cargo de los niños, me parece que es un despropósito. Y además, este tipo de decisiones en caliente frente a un drama como es el de una joven madre que ha perdido a sus dos hijos de una manera totalmente imprevista e imprevisible e inimaginable, me parece que deja muchas dudas, a mí en lo personal me deja muchas dudas. No es el concepto de justicia y de investigación de la verdad de los hechos ¿dudas sobre que a mí me gusta. ¿Sobre qué le atravesó la mente la jueza? ¿Perdón? ¿Dudas sobre qué? Digo... ¿De la fiscal, perdón? ¿De la fiscal? Me parece que... Sí, exacto, por eso me parece que reconociendo y admitiendo la independencia técnica que tienen los fiscales para actuar en cada caso, creo que si uno encuadra los hechos en su conjunto, si el desenlace de la muerte
las circunstancias en que ocurrió y las condiciones de vida de esa familia y de ese hogar, si uno lo analiza en su conjunto, me parece que no corresponde el pedido de formalización por esa causa. Vero, para vos, ¿qué pasó por allí? Bueno, mira, lo que no tengo los elementos jurídicos, pero sí me chocó ver a la fiscal enojada porque la madre estaba libre, como si fuera una suerte de una mujer que estaba pasando la dio por ¿no? homicida. Como directo, una mujer, ¿no? que se va, ¿no? de shopping después de lo que estaba pasando. Y bueno, y me gratificó de inmediato escuchar las palabras de la jueza. Sí. Me remite a que no todo está perdido, porque bueno, hay un concepto mínimo, que es de humanidad. Lo mínimo que se puede hacer es esperar cuando hay una persona que está viviendo esta situación, esperar. Bueno, la fiscal, que además allí cuando la vemos decir, hablé con los vecinos, era frecuente, afirmando algo tras un relevamiento que hizo unos minutos, porque llegó, habló con los vecinos y ya dio por sentado que algo era de esa manera, como si los vecinos fueran quienes tienen la verdad absoluta de lo que sucede dentro de una casa. Yo creo que hay otros instauró el tema de la amenaza también. ¿De qué estamos hablando, por favor? Lo de la amenaza es la frutilla de la torta, porque además tiende una vez más a culpabilizar a quienes están viviendo una situación realmente horrorosa. Cuando yo escuchaba los informes ayer, lo que estaba pidiendo la jueza era que esta mujer vuelva después de sepultar a sus 2 hijos. ¿De qué estamos hablando, no? De un mínimo de humanidad. Y bueno, me quedo con las palabras de la jueza. No se puede seguir una audiencia a costa de cualquier cosa, ¿no? Y el tema de las garantías yo creo que es un tema muy importante. No nos olvidemos que son los fiscales quienes llevan adelante ahora la conducción de la investigación. No puede el fiscal llevarse a alguien detenido sin la orden de detención. Y la flagrancia, la verdad, en una situación en la que está viviendo la familia, ese cuadro, flagrancia, ¿de qué? Es lo que uno se puede preguntar, no sé. Después los elementos los aportará el proceso. Tal vez esta fiscal haya sido, haya tenido frente a sí un montón de casos que de alguna manera la hayan cargado al punto de estar tan sesgada en este caso. Yo puedo entender pero eso tampoco es con una lo que se encuentra la fiscal. La vida de las personas depende de este tipo de actitudes y decisiones de la fiscalía. Uno también puede entender desde el punto de vista humano que el cuadro debe haber sido terrible para la fiscal también estar allí, pero tiene que haber un profesionalismo por encima de la escena tremenda que habrá encontrado. Pero el primer cuadro espantoso es para la madre. Tiene que haber y tiene que haber un mínimo de empatía con esa madre, que después veremos en el proceso si cometió o no algunas irresponsabilidades, qué sucedió, son temas aparte. Y aún así, una cosa es que se nos pueda juzgar en nuestra actitud, irresponsabilidad o falta de como madre o padre, y otra es que en el cuerpo fresco, muerto de tus hijos, te acusen de asesina. Me parece que son, lo primero de verdad, que hicieron, llevarte detenido. Pepe. No pudiste ni estar ahí porque esta mujer estaba en fiscalía mientras estaba sucediendo, lo que estaba sucediendo en su casa. ¿De qué estamos hablando? A mí me gustó mucho entender el accionar de la fiscal Agopián. Lo digo con todo respeto, pero también con mucha firmeza. Pienso lo mismo que Vero, salvo que desde el punto de vista humano lo que encontró le haya afectado tanto que la haya descolocado desde el punto de vista profesional. Sin duda. Pero, ¿y los bomberos? Claro. Los bomberos hablaron con más humanidad y empatía que la propia fiscal. Yo creo que fueron y ellos fueron el primer frente lo tuvieron los bomberos. Fueron 2 lecciones que nos dejó este caso terrible, por supuesto, desde el punto de vista de los operadores de la justicia, uno el de la fiscal y el otro el accionar de la jueza y la empatía que demostró claramente. Porque además no se trata de un ladrón de bancos que no pudo concretar su robo y tiene que hacer el duelo porque no pudo robar el banco. Entonces vamos a dejarlo que descanse un poco y después lo interrogamos. Acaban de morir sus hijos. ¿Quién puede no pensar en eso? No se fue la madre y los abandonó con la casa prendiéndose fuego. Se fue cuando todo estaba normal y ocurrió un accidente que supongo los técnicos y los peritos se encargarán de dilucidar. Alfredo. Los operadores de la justicia son seres insertos en la realidad, con valores, ideología y criterios, y creo que acá, y a veces sentido común. Creo que acá se ven 2 casos de una cosa y otra, ¿no? Es decir, yo creo que la fiscal tiene una forma de actuar y la jueza tiene otra, y evidentemente demuestran de que uno respeta siempre la justicia, pero no quita de que sea crítico a los operadores. Esa cuestión de idealizar a que los operadores de la justicia siempre son justos,
dista de ser cierto. Y creo que en este caso vemos las dos declaraciones y sabemos, alguien derrapó, ¿no? Y bueno, no es la primera vez que pasa muchas veces, en muchas diferentes circunstancias, y creo que hay que ser observantes con el tipo de gente que está a cargo de la justicia, ¿no? Ya sean fiscales o jueces, porque a veces no nos metemos con esos. Y yo creo que son ciudadanos como cualquiera, y deben ser objetos de crítica como cualquiera y objetos de análisis como cualquiera. Hay gente a veces que no es idónea para el cargo que ejerce. Y en ese sentido me apoyo en lo que dice Alfredo para decir, ya que podemos tener opinión sobre los actores del sistema judicial, me parece que es bueno que se sepa que Laura Zunari, así se llama esa jueza, que yo sentí que estaba justamente necesitando lo que la situación se requería, ¿verdad? Sí, y me siento muy identificado desde el lugar que esa señora, que esa profesional, que esa compatriota está realizando su trabajo. Bien. A ver, abogado, supongo que este sentir que está aquí presente en el estudio es bastante general, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y el shock que significó esta audiencia para todos, desde el punto de vista de la tensión, del enfrentamiento que hubo y de la sabiduría de la resolución de la juez, se vio en todas las caras, ¿no? Incluso cuando los propios periodistas salían a comentar la noticia, no podía uno notar que estaban profundamente afectados y a veces les costaba encontrar las palabras para comentar lo que había pasado, ¿no? Fue una audiencia muy dura, con acusaciones de la fiscal dentro de la audiencia, cosa que por supuesto no corresponde y que la juez tuvo que hacerla reflexionar. Y también hace... ¿Es común que una fiscal se salga de línea de esa manera? Somos humanos, que un juez se salga de línea, que una fiscal se salga de línea, que un abogado se salga de línea, pasa. Yo creo que tenemos que tener presente que en esta audiencia en particular había dos personas que habían estado muy afectadas por la situación, que es la fiscal que estuvo ahí y la madre, que además estuvo ahí, ¿no? Y en un momento se le dice, ¿querés ver dónde están tus hijos? Vení, mirá lo que les hiciste, y le muestran a los dos ¿Quién dice niños. eso? Prefiero no decirlo porque... ¿La fiscal le dijo eso a la madre? No quiero decir quién, pero fue un hecho que pasó ahí adentro. Y esto habla de estas situaciones donde toda la gente pierde. Que fue la fiscal. Yo no quiero decir quién porque no estuve presente. Sí pude confirmar que había sido así, pero me parece que no debo decir. Bueno, y en esta situación, de una situación de estas tan trágica, es normal que las pasiones se descontrolen, ¿no? Yo quiero entender, no quiero enjuiciar, quiero entender. Aún entendiendo que el shock, las condiciones pueden afectar, una persona que se instala desde ese lugar a enjuiciar a alguien, en lo que a mí respecta desde la perspectiva republicana, pierde credibilidad. ¿Se entiende? Porque entonces, ¿en qué condiciones continuaría realizando el trabajo de mínima, básica, necesaria imparcialidad con relación a los hechos? A mí, en el caso que sea esa la hipótesis, aunque no lo sea, quiero decir que no solo lo dicho, sino desde el lugar en que está dicho, todos lo vimos, ¿no? No solo lo que está dicho, sino desde el lugar en que está dicho, el cómo, el contenido y la forma, de verdad quiero decirlo, a mí me dejan preocupado, más allá de que entiendo que como cualquier otro acontecimiento que implica la muerte y mucho más muerte de niños, debe ser investigado. Nadie está sugiriendo lo contrario, ¿verdad? Pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. O sea, era preocupante, esto es grave. Cuando se pierde la objetividad en la investigación por parte de la Fiscalía, y ahí es donde tenemos un problema. Yo no he trabajado con esta fiscal, si trabajé una sola vez, pero digo, por lo general el 99% de los fiscales tienen un eje de investigación objetivo, nadie lo asume como propio lo que sucedió. Por lo que yo estoy viendo aquí, parecería ser que hay un interés particular, que no lo debe de haber, está claro. Pero que no, debe ser la afectación propia. La afectación, pero el nadie está diciendo que eso no es humano. No, pasa que sos fiscal. Pero el fiscal está preparado para absorber este tipo de situaciones. Entonces, cuando se desvía un poco del tema objetivo y pasa a ser subjetivo, ahí tenemos un problema. ¿Por qué estás tan callado? Porque a mí me da un poco de pudor cuando, digamos, encaramos estos temas en forma pública,
no solamente por la actuación de los profesionales en el tema, sino porque hay un nivel de dolor y de sufrimiento humano que, ¿cómo se traduce en un comentario? ¿Cómo hacemos para traducir en una palabra, en una reflexión, algo que está muy en el fondo del corazón de cada uno, ¿no? O sea, es muy difícil. Entonces, incluso desde ese punto de vista, yo hasta puedo llegar, entre comillas, a entender la reacción de una mujer, que seguramente tuvo hijos pequeños y que capaz que tiene nietos de esa edad, yo no lo sé, ¿verdad? Capaz que tiene nietos de esa edad y de repente se pone en ese lugar y no puede controlar que debería hacerlo naturalmente, y no puede controlar su angustia y la manifiesta de esa manera. Por supuesto que no estoy ni justificando ni nada, simplemente quiero decir que en este terreno todo lo que uno pueda decir implica, digamos, acercarse demasiado a una cuestión muy íntima de las personas, a un dolor, a una tragedia. Perder 2 hijos de esta manera, en una tragedia de este tipo, es algo que no hay palabras para poder circunscribirlo. Tratar de que eso entre en un proceso penal a 24 horas de que ocurrió, eso es incomprensible. Sinceramente es incomprensible, porque hay un nivel de profundidad, de tragedia, de dolor, de angustia. Pero entonces hay palabras, Graciano. Es incomprensible lo que dice. Bueno, sí, si querés quedarte con esa palabra, pero a mí me produce, ¿cómo te voy a explicar? Un desasosiego. En este caso a la víctima. A mí me provoca como un desasosiego. O sea, digo, ¿dónde estamos? Se ha perdido todo concepto de humanidad. No hay un límite para cada cosa. No sé, me pone muy incómodo, sinceramente, me angustia mucho. La Quedan los últimos minutos, me gustaría el comentario de nuestro invitado. Bueno, ¿Cómo sigue esto? ¿Cómo sigue esto? Bueno, una vez que tengamos una opinión profesional de cuánto tiempo necesitamos para que la madre esté en condiciones de afrontar esta situación, iremos a una nueva audiencia con seguridad y la Fiscalía verá si formaliza o no. La formalización es un anuncio de que va a investigar esto a ver si hay algún delito detrás, ¿no? En ese sentido, lo más probable es que se haga, porque es un hecho que ha tenido conmoción pública, que ha provocado conmoción pública, es un hecho trágico que creo que la sociedad merece saber y quiere saber en el fondo qué es lo que hay. Ahora, como... ¿Y lo que hay puede ser un accidente? A mí no cabe duda que estamos hablando de un accidente, ¿no? Todavía nadie sabe cómo... No, porque se instala eso de que si los dejás solos, no se trata de un accidente. Bueno, ¿nunca dejaste solos un minuto a los niños? Los accidentes con niños pasan porque en un momento están lo fuera dejo de la picando, atención. digo para sincerarnos un poco. Lo dejo picando, ya venimos.